Buenas noches, hermanos. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos 16. Gracias, Pastor Gerardo, por la invitación y qué bendición, hermanos. Gracias, iglesia. No te acabes conferencia, ¿verdad? Va a haber cena, no te acabes conferencia. Y quiero agradecer aquí al hermano Jesús Hernández, ¿verdad? Que hoy me invitó a comer, y gracias, Caleb, por haber venido. Invité a Caleb, tengo un invitado allá y tengo otro invitado aquí, el hermano Verdini, ¿verdad? Tiene nombre italiano. Ayer que fuimos a comer, el pastor me llevó a comer y dijo, van a ir unos hermanos con nosotros. Entonces andaba el hermano Isidro con él y con otros hermanos, y pues saludé a todos y le pregunté a él, le dije, ¿usted dónde es? Dijo, de Oaxaca. Déjeme dar un abrazo. Oaxaca es uno de mis lugares favoritos, y la comida. Y dice el pastor, él no es hermano, no es de la iglesia. Dice, cara, yo pensé, va, le dije, bueno, pues como quieras, de Oaxaca, es mexicano, ¿verdad? Y dice el hermano Isidro que él tenía 1 año y medio invitándolo a la iglesia, ¿verdad? Y llego yo, lo invito y viene. Gracias, hermano, gracias por venir, ¿verdad? De puro Oaxaca, aquí tenemos un invitado, hermano, y da gozo, ¿verdad? Cuando tenemos invitados, iglesia, amén. Entonces, siéntase bienvenido, siéntase en su casa. ¿Y dónde está el hermano Isidro? Allá está afuera. Pues dice la Biblia, Apolo regó, ¿o cómo va el versículo? ¿Verdad? Total que uno siembra y el otro cosecha. Entonces, de verdad estoy contento. Gracias por haber aceptado la invitación, que no sea la última vez que venga. En septiembre voy a ir a Oaxaca y allá voy a acordar de usted al comerme un tasajito, unas tlayudas. Y hermano, la gente de Oaxaca cuando se convierte, yo le dije a él, la gente de Oaxaca es tremenda, o sea, son gente de carácter, pero cuando se llegan a convertir, son los cristianos más fieles que yo he conocido. ¿Alguien más hay de Oaxaca, aparte del misionero? ¿Quién más es de Oaxaca? ¿Usted también es de Oaxaca? ¿De qué lugar es, hermano? No, hombre, Tuxtepec, Oaxaca, allá en el istmo, ¿verdad? De Tehuantepec. Tremendo. Entonces, si usted es mexicano y no ha ido a Oaxaca, no conoce México, ¿verdad? Oaxaca es un lugar muy, muy especial. Todo nuestro México es precioso, pero yo tengo un aprecio. Yo soy del norte, ¿verdad? De Tamaulipas, y de un pueblo mundialmente no conocido, ¿verdad? Que se llama Jicotencal, Tamaulipas, donde cuando estaba yo en la universidad se burlaban de mí. Dice, ¿a poco tú eres de Jico? No, Jico es mío. Dice, ¿es cierto que cuando te portas mal no te llevan a ver el semáforo? Solamente había un semáforo. Ahorita ya hay 2 o 3, creo. Pero yo vivo allá en Ciudad, mi familia vive en Ciudad Victoria, ¿verdad? Y mi iglesia está a 70 millas de ahí, de Ciudad Victoria, que es en Jicotencal. Tengo el mismo pastor por 30 años, que aunque yo vivo en la ciudad de Nueva York, esa es mi iglesia local, mi iglesia enviadora, y ha sido el mismo pastor por 30 años. Qué bendición, ¿verdad? Y cada vez que voy a México, hay oportunidad, voy a mi iglesia. No sé si Pastor Alanis, ¿usted ha ido ahí? Pastor ha ido a Jicotencal, y gracias, hermano Alanis, por ese mensaje, gracias por el testimonio. Conozco al Pastor Alanis de hace muchos años, y algo que admiro a él, su sencillez, humildad, y también que no ha perdido el acento norteño, hermanos. Tiene 15 años en el Ecuador, y usted escúchelo, habla igual del norte, arriba al norte, y yo he ido varias veces allá con él y siempre decía, Alanis, voy a ir a Ecuador, pero no me vayas a dar cuy. El cuy, veas el ratoncito, no me vayas a dar cuy. No, hermano, no se preocupe, le vamos a dar arroz cocido con agua con la que cocemos el cuy. Y yo la primera vez recuerdo, le dije, ¿seguro que esto no es cuy? Porque dicen que el cuy se parece al pollo. Y yo no comía a gusto, hermano, mejor puro arroz y verduras, pero si va a Ecuador, usted sí coma cuy. Y allá en Nueva York, hermanos, hay mucho ecuatoriano, y quién sabe cómo le hacen, pero venden cuy. Yo he guiado a varios ecuatorianos ahí para Cristo en Nueva York, y tienen cuy. O sea, es algo que yo creo que no
no pueden vivir si no lo comen. Entonces, si va a Ecuador, le van a dar cuy. Ustedes ya lo comieron, ¿verdad? No, hombre, madre mía, decía hermana. Diría la hermana Paqui, ¿verdad? Les manda saludos los hermanos Puente, ¿verdad? Les comenté que estaba aquí, les mando saludos. Es una familia que yo aprecio mucho y ellos los aprecian. Ustedes obviamente los conocen más que yo. He estado varias veces con ellos en España. Hemos predicado sus últimas conferencias misioneras y, hermanos, Dios está haciendo una obra tremenda ahí en Sevilla, en Sevilla, España, y cuánta necesidad hay de misioneros, la verdad. Y donde quiera, hermanos, donde quiera, pero oren por Europa, hermanos. Europa está siendo invadida por gente con otras creencias y hay una dureza tremenda. Ya ve, España es un país muy religioso, pero ni creen en Dios. El año pasado me tocó estar en la época de la Semana Santa y Jonathan y el pastor Puente le dije, yo quiero ver esas procesiones, y me llevaron en la noche para que viera. Increíble, hermano, cuánta organización y todo eso, y ni creen en Dios. O sea, ustedes no creen, pero son bien religiosos. Así que ellos un día nos trajeron supuestamente a América, trajeron el mensaje. Ahora nosotros estamos yendo a llevarles el verdadero evangelio a España. Así que oren que Dios siga obrando y llamando misioneros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Gracias, Pastor Gerardo, gracias por la invitación y estoy contento porque estoy en la iglesia pastorada por un paisano de Tamaulipas, ¿verdad? Pastor Gerardo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, otra vez ahí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Estamos en una conferencia de misiones y la palabra misiones no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí. Misiones tiene un solo propósito: meta, objetivo, fin, plan, estrategia, simplemente llevar el evangelio. Ese es el propósito de la obra misionera y una conferencia misionera es, pues básicamente es para que la iglesia se organice, la iglesia haga decisiones y se apoye, hermanos, y no solamente lo veamos desde el lado económico, porque a veces malinterpretamos. No, hay mucho más allá de hacer una promesa de fe. Hay muchas características que incluye un programa misionero. La oración, ¿verdad? Hay mucha necesidad de orar. Párense ustedes y lean las cartas que hay ahí. Si usted viera cuántos testimonios y cuántas situaciones pasan los misioneros, a veces nada más pasamos de largo y ni nos damos cuenta. Párense y lea las cartas. Es una tremenda bendición saber sobre la obra misionera. Entonces, y es a través de cada conferencia, hermanos, de las actividades o enseñanzas, de predicaciones sobre misiones, que debemos animarnos, nos debemos de inspirar, apoyar la obra misionera. No solamente involucrarnos en dar, sino también en ir, ¿verdad? Y es una bendición cuando iglesias como ustedes producen misioneros. Aquí vemos en Hechos 16, del 6 al 10, vamos allá a leer, sígame ahí con su vista, Hechos 16, del 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Vamos a orar. Hermano Cerezón, ¿por qué no ora, por favor? Amén. Gracias, hermano.
Macedonia, hermanos, actualmente es un país del norte de Grecia, en el área de los Balcanes, ¿verdad? Como países como Serbia, Bulgaria, Kosovo o Albania. Antiguamente era una parte de un poderoso imperio que tenía su capital o base en Atenas. Allí había, como les comenté ayer, había mucha gente rica, gente sabia, pero su poder se vino en declive cuando Roma conquistó esa parte, ¿verdad? Entonces, la Macedonia que habla Pablo es la Macedonia que había sido conquistada por el Imperio Romano en aquella época. Entonces, esa es la Macedonia de la que habla la Biblia. Es durante la ocupación romana y en esas tierras, hermanos, alguien estaba clamando, cuando la Biblia está relatando eso, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si queremos ser de bendición, involucrarlos en la obra misionera, tenemos que ir a Macedonia y ayudar. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudar, hermanos, es hacer algo de una manera desinteresada para otra persona. Es aliviarle el trabajo para que consiga un determinado fin, para evitar una situación de aprieto o de riesgo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando vamos a ayudar, es cuando vamos a prestar auxilio, cuando vamos a hacer algo por esa persona, ayudar, socorrer o aliviarle la situación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hace unos días, hermanos, yo estaba predicando en Playa del Carmen y yo tengo familia allí en la ciudad de Cancún y ya fui a predicar y luego me vine acá a hospedar allá a Cancún, hermanos. Y estaba caminando, yo conozco, tengo ahí familia desde niño, yo conozco esa ciudad. Estaba caminando ahí por unas avenidas principales de ahí de Cancún, hermanos, ya era noche y estaba la avenida, una de las avenidas principales estaba medio oscuro y de pronto escuché una voz que decía, ayúdenme, ayúdenme. Y volteo, hermanos, y era un invidente que estaba caminando no en la banqueta, sino en la calle. Dice, ayúdeme, y ya ve usted con las cosas que uno escucha, pues de repente uno anda, como dicen, medio escamado, ¿verdad? Y vi que estaba caminando así y me di cuenta que era un invidente, traía su bastón. Lo agarré y le dije, súbase a la banqueta, ahí venía un camión. Pero estaba, ayúdeme, y le digo yo, ¿qué necesita? Dijo, lléveme a tal y tal lugar. Madre mía, ¿y ahora qué hago? A donde él quería, no estaba lejos y ¿cómo lo podía ayudar? Yo iba caminando. Pero hermanos, al verle sus ojos se ve que no era una persona que no veía, la mirada hacia arriba, o sea, y de una manera vestida, se veía que era un hombre que andaba en las calles. Le dije, ¿pero qué anda haciendo aquí solo a estas horas? Dijo, no, mire, es que he estado ayunando todo el día. Dice, pero quiero ir a un lugar donde quiero ir a cenar. Me dijo tal lugar. Le dije, no, pues yo no sé dónde es. Dije, Señor, ¿cómo le hago? Pero me retumbaba esa palabra. Ayúdeme, ayúdeme. Le dije, mire, lo que puedo hacer, lo puedo mandar en un taxi. Le dije, ¿está bien con usted? Dijo, pero ¿usted lo va a pagar? Le dije, claro que lo voy a pagar. Le hacía las señas a los taxis y no se paraba ningún taxi, hermano. Ya era tarde, pasaban las 10 de la noche. Y como le digo, a veces uno por las cosas que escucha, la inseguridad, pues uno a veces anda con desconfianza. Pero no, dije, no puedo, me está pidiendo ayuda. Si fuera yo, quisiera que me ayudaran. Y a mí, hermanos, digo yo, ¿cómo tienen ese valor para andar solos en la calle? ¿Qué anda haciendo así a estas horas? Y no sé, me han dicho que ellos se acostumbran a vivir así, que con el bastón se pueden. Y en México no están las banquetas hay ciudades que tienen áreas para que los invidentes caminen y puedan guiarse. No se para un taxi, le digo, él quiere ir a cierto lugar, ¿usted sabe dónde es? Dijo, sí. Le
Le dije, ¿lo pudiera llevar, por favor? Dijo, sí, claro que sí. Le pago al taxista y le pongo algo al muchacho ahí en su mano. Le dije, tenga. Pero hermanos, yo me impactó, se fue y me quedo yo pensando, ¿qué pasaría si uno ignora esas aclamaciones de ayuda? ¿Qué pasaría, hermanos? Dios tenga misericordia de nosotros, así como ese hombre, hermanos. Hay gente en el mundo que está clamando, ayúdenme, ayúdenme. Dice ahí la Biblia, pasa a Macedonia y ayúdame. Pasa a Macedonia y ayúdame. Y muchos de nosotros a veces hemos estado ignorando una y otra vez esos gritos que están clamando por ayuda. Si no ayudamos, estamos siendo indiferentes. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque este mundo está clamando por ayuda. Cuando realmente vamos a ayudar, es hacer algo de una manera desinteresada, es prestar auxilio, y no es nuestra naturaleza ayudar. Nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza, hermanos, es de indiferencia, nuestra naturaleza es de pasar desapercibido eso, ignorar esos clamos de ayuda. Ese clamor de ayuda, el mundo está clamando constantemente. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ciertamente, hermano, no podemos ayudar a toda la gente. ¿Qué es lo que más podría yo hacer? Irme caminando con esa persona, quién sabe cuántos pasos tenía que dar. Y se expone uno a peligros y uno a veces no sabe. Pero gracias a Dios que Dios nos da sabiduría. Lo que se me ocurrió es parar un taxi. Le dije, ¿y vas a estar bien? ¿Estás seguro que sí? Yo creo que él conocía ese lugar o lo conocían ahí, de ahí quién sabe qué pasaría. Pero dijo el taxista, yo sé dónde él quiere ir. Dije, nomás asegúrese de dejarlo. Y el taxista se dio cuenta que él no veía. Y se me queda viendo. Dije, tenga. Pero hermanos, yo nada más me quedé pensando, Señor, gracias por cuántas cosas no te debemos de dar gracias. Yo puedo caminar, yo puedo ver, yo venía de cenar, yo ya me había cenado unos taquitos al pastor, que son bien famosos allí en Cancún, con piña. Pero a veces, hermanos, nosotros nada más pensamos en nosotros. A veces ignoramos, hermanos, cuánta gente nos topamos que clama por ayuda y nosotros ignoramos. Ahí está este hombre macedonio clamando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué nosotros no estamos ayudando? Vaya ahí a Hechos 16:10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, oh, ¿está usted viendo la necesidad? Si vamos a querer ayudar, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ver la necesidad. Es ver la necesidad en el mundo, que la gente sea salva. Es ver la necesidad espiritual. Hay una gran necesidad, hermanos, y a veces no lo podemos ver, porque no nos detenemos a observar, porque no hay interés. Pero póngase a observar, hay una gran necesidad. No hacemos nada porque no vemos. Estamos a pedirle a Dios que nos deje ver. Hay tanta necesidad en el mundo, pero lo único que estamos haciendo a veces nosotros es, nada más estamos viendo nuestras propias necesidades. Estamos empañados, hermanos, y cuando nosotros nos detenemos a ver, vamos a ver esa necesidad y podemos hacer algo. Fíjese bien lo que dice Marcos, no pierda ahí Hechos 16. Marcos 6:34, fíjese lo que dice la Biblia. Marcos 6:34. Marcos 6:34. Ahí lo que la palabra de Dios nos enseña. Marcos 6:34, la palabra, lo que la palabra de Dios dice ahí. Y salió Jesús, ¿y qué dice? Y vio una gran multitud,
Y salió Jesús y vio una gran multitud. Hermanos, simplemente al salir, hermanos, a la calle, podemos ver a esa gran multitud que está sin Cristo y sin esperanza. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber conocido al Señor. Qué bendición haber conocido al Señor. Qué bendición, hermanos, que Cristo vino a nuestra vida. Qué bendición que ahora tenemos la seguridad que un día vamos a ir al cielo, que vamos a caminar por las calles de oro. Y esto no es una vida religiosa, hermano. Esto es una realidad. La palabra de Dios es verdad. Dios es real. Dios ha venido a hacer realidad en nuestras vidas. Lo podemos dar testimonio que Dios es un Dios que nos ha transformado y ha cambiado nuestra manera de pensar. Yo no sé de usted, pero podemos tener problemas, aflicciones, situaciones. Pero la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Salmos 34, 19. La Biblia dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿No le da gusto y contentos? A veces andamos ahí todos nerviosos y afanados por las cosas de este mundo y que no puedo dormir. Hermanos, qué bendición cuando, como dice la Biblia en Salmos 4, 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y que vengan los impuestos y que las taxas y yo voy a dormir. Amén. Es una bendición. Las promesas de Dios son reales. Entonces podemos dar testimonio de que Dios es real. No es una vida religiosa. Hemos creído en un Dios vivo y verdadero. El Dios que predicamos, el Dios de la Biblia, es un Dios real. Por eso, hermanos, necesitamos ver la necesidad. Y la obra misionera se trata de que cada uno de nosotros veamos la necesidad. ¿Sabe por qué a veces no apoyamos como deberíamos apoyar? Porque no estamos viendo. Cuando uno ve la necesidad y presta ayuda, va a prestar ayuda haciendo algo. Dando, yendo, involucrándose, pero lo podemos hacer. Porque Dios es real. Dice ahí Mateo 9, vaya ahí a Mateo 9, 36. Fíjese lo que dice Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, otra vez la palabra dice, y al ver las multitudes, no estamos viendo porque no tenemos compasión. Tenemos que ver y tenemos que tener compasión por los perdidos. Nuestros corazones, hermanos, a veces están llenos de indiferencia, de vanagloria. A veces el pecado, hermanos, ha endurecido nuestros corazones. Dice la Biblia en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se han enfriado, hermanos, nuestros corazones a veces por causa del pecado y a veces no nos deja ver. A veces no hay compasión por los perdidos. Misiones, hermanos, tiene que ver con compasión. ¿Sabe por qué no estamos viendo y no estamos a veces dando como deberíamos de dar? Porque no hay compasión. Compasión es algo especial. Compasión no es lo mismo tener lástima, porque la gente a veces tiene lástima y no hacemos nada. Pero cuando usted tiene realmente compasión, hermanos, se conmueve el corazón y hacemos algo. Como yo decía ayer, una de las cosas que a mí a veces no entiendo, hermanos, ver tanto indigente allí en la ciudad de Nueva York. Se dice que hay más de 100,000 indigentes. En las noches usted los ve, hermanos, ahí durmiéndose en los vagones del subway, del metro. Y a veces se gastan millones de dólares en otras cosas. Digo yo, algo se tiene que hacer. Algo se tiene que hacer, pero no hay compasión. No hay compasión. Nuestro cristianismo a veces es un cristianismo vano, interesado, falto de humildad, envidia. Nuestro cristianismo, hermanos, en los últimos tiempos, y yo creo que siempre, a veces he observado que Dios nos empieza a bendecir y nos creemos la mamá de Tarzán o Chucha, ¿cómo dice? Pancho Pantera. ¿Sí se acuerdan de Pancho Pantera, verdad? Los mexicanos sabemos, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela decía mi mamá, tómate el chocomil para que estés como Pancho Pantera. Antes de irnos a la escuela nos daban ese chocomil.
y estamos como Pancho Pantera. Yo he estado estos últimos meses viajando mucho a México, hermano, y creo que los taquitos me han hecho subir un poco de peso. Taquitos y, no hombre, madre mía. Me dijo un hermano, ¿sabe qué? Dije, oiga, hermano, ya lo veo más delgado. Le dije, ¿de veras? Gracias por animarme. Dijo, sí, pero más delgado que un elefante. No, hombre, le dije, hermano, Dios tenga misericordia de usted. Yo ya me la había creído. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay que tener compasión, hermanos. Pablo tuvo compasión. El Señor Jesucristo mostró compasión por nosotros. ¿Qué más tenemos que hacer? Ver, tener compasión. Pero fíjese bien lo que dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida procuramos partir para Macedonia. No solamente ver la visión, hermanos, sino enseguida procuramos partir para Macedonia. Hay una urgencia, hermanos, de ir a ayudar a Macedonia. Hay una urgencia. El mundo está perdido, dice la Biblia allí en Santiago capítulo 4, versículo 14, hermanos, que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Bueno, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Nada hemos traído en este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Oh, hermanos, a veces estamos tan enamorados de este mundo, estamos tan arraigados con las cosas de este mundo que pensamos que vamos a ser eternos. Y estoy hablando de los cristianos. Yo digo, Señor, guarda nuestros corazones, porque a veces se nos olvida lo que dice la Biblia en Hebreos 17:13, que somos peregrinos, que vamos de paso sobre esta tierra. Yo anoche les dije, Dios me dio la oportunidad de estudiar ingeniería industrial. Mis amigos, hermanos, de carrera, que todavía son mis amigos de la universidad, son hombres exitosos hablando económicamente. Uno de ellos me habló, ¿sabe qué día? Ese amigo fue un alto ejecutivo de una empresa británica. Vivió en el África, en Inglaterra, y yo lo fui a visitar al África una vez. Le rentaba la empresa una casa grandísima con alberca, todos los beneficios. Y sí, seguimos siendo muy buenos amigos, yo lo gané para Cristo. Y sabe qué día me habló. Me dice, oye Luis, ¿y en dónde tú tienes tus inversiones y esto? Y mira que yo acabo de comprar otro condominio, vive allí ahorita en el área de San Pedro. Y siempre sus pláticas es de puro dinero. Y no porque me esté presumiendo, es un medio. Le dije, no, hombre, pues yo los tengo en una buena bolsa de valores y esto. No, él piensa que yo tengo dinero porque tú nomás andas viajando. Él tiene esa idea. Le dije, madre mía, si supiera. La hermana Paqui y el pastor Puente me pegaron esa frase. Saludos, hermanos Puente, Dios me los bendiga. Allá están, ¿verdad? Dios les use, oren por ellos, hermano. Y me habla y me empieza a hablar y cuelgo. Y usted sabe, el diablo siempre está lanzando dardos. Dije, Señor, me equivocaré. Ya vamos a llegar a la edad de la jubilación y ni 401K, ni 320K, ni nada. Y me empiezo a meditar, hermano. Pero yo me viene ese versículo a la Biblia, a la mente. Lucas 12:15 dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y empecé a alabar al Señor. Oh, gracias, Señor, no me pude haber equivocado en haber rendido mi vida al Señor. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Y sí, hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Yo no estoy diciendo que ya derroche, no. La Biblia habla que hay que prepararnos para el tiempo del invierno, y lo estamos haciendo, pero hermanos, a veces nos afanamos tanto con las cosas de este mundo que vemos
lo dejamos como en segundo lugar la urgencia de llevar el evangelio, porque estamos afanados en amasar y amasar bienes materiales y no vemos que hay una urgencia. Dios merece lo mejor. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Le colgué a mi amigo y le dije, Dios te bendiga, sigue invirtiendo en las cosas terrenales, como quiera todo se va a acabar, aquí se va a quedar. Hermanos, no lo vemos como una urgencia. A veces nosotros estamos tan afanados con las cosas de este mundo. Yo nada más me quedo pensando. Yo sabe qué día le hablé a un amigo, y estoy hablando de un amigo cristiano. Yo creo que va por el 12º carro de colección. Quiere buscar el carro de su año que nació. No sé qué tantas casas ha comprado. Y yo le digo, oiga, pero ¿para qué estás invirtiendo tanto aquí? Le hablé yo, dijo, ¿qué está haciendo, hermano? Dijo, no, pues aquí estoy en el trabajo. Tiene un muy buen trabajo en un puerto. Maneja una grúa, no sé qué tantos dólares gana la hora. Y usted está metido en una grúa y yo estoy ahorita tomando el sol en el Caribe mexicano. Bendiciones que Dios da. Dijo, hermano Nieto, Dios tenga misericordia. Usted le dije, ¿yo qué culpa tengo? Me invitaron a predicar a Playa del Carmen. Ni modo que no vaya a gozar del sol del Caribe. Amén. No me voy a hacer el muy espiritual, hermano. Tengo que gozar, dice la Biblia, y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A veces nos queremos hacer muy espirituales también. ¿Me estoy explicando? Dios me dice, como decía el hermano Lenis, yo le pudiera contar, hermanos, historia tras historia. Ese versículo que dice, vaya allí a Mateo capítulo 20, versículo 19. Mateo capítulo 20, versículo 19. Mateo 19, versículo 29. Mateo 19, 29. Dice, y cualquiera que haya dejado, ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá, ¿qué? 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, yo le puedo decir que este versículo se ha cumplido en mi vida. De mi familia, yo soy el único que no tiene casa hablando terrenal. Todos mis hermanos tienen sus buenas casas. Pero ¿sabe qué? Yo tengo casas en muchas partes del mundo. Tengo casa en Sevilla, tengo casa en Buenos Aires, en Ushuaia, en Roma, allá en Italia, en muchos países, hermano. Literalmente yo creo que traigo como 5 llaves de diferentes casas que me han dado, hermano Nieto, cuando quiera llegue. Ahí está, las llaves. A veces ya ve que ni su propia familia le quiere soltar la llave a usted. ¿Cierto o no? Ahora que fui allá a Playa del Carmen, el pastor me entregó las llaves. Ahí están las llaves, hermano, cuando quiera venir. Ahí, literalmente yo traigo llaves de diferentes casas. Y no, a veces ni hallo dónde me quedaré, aquí o allá, ¿qué barrio está mejor? No se crea. Pero hermano, Dios cumple. El hecho de que usted tenga un papelito que dice, esta es mi casa, ni su casa es, tantos intereses que están pagando y las taxas que se pagan cada año. Nunca es de usted la casa. ¿Cierto o no? Nomás emocionalmente es que soy dueño de una casa aquí en los Estados Unidos. Si la tiene, qué bueno, es bueno, yo no estoy diciendo que no. Pero hermanos, estamos tan afanados con las cosas de este mundo. Nada hemos traído en este mundo y nada nos vamos a llevar. Hay una urgencia. Gente me dice cuando voy, hermano, ore por mí, mire que voy a empezar un negocio y si Dios me bendice, me va bien, lo voy a apoyar. Le dije, no voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque ni lo poquito que tienes apoyas. ¿Tú crees que vas a apoyar con lo mucho? Hermano, ore por mi vida espiritual. Un día estaba predicando en Houston, en una iglesia de un buen amigo mío. Y un hermano puso, oren por mi vida espiritual. Y la persona que puso esa petición era conocido mío. Nunca hubiera puesto eso de que ore por mi vida espiritual. Le dije, ingrato, qué flojo eres.
orar yo por tu vida espiritual. Tu vida espiritual es tu responsabilidad. Yo voy a estar orando por tu vida espiritual y tú vas a estar en el Facebook, vas a estar en el Instagram, vas a estar en todas las redes sociales, en el TikTok, que hace que te suba la dopamina y te hagas adicto a todo eso, y después cuando quieras leer la Biblia te vas a aburrir. Le dije, no, ore usted por su vida espiritual, es tu responsabilidad. Y la gente, hermanos, a veces hacemos peticiones tan infantiles y no vemos que hay una urgencia, hermanos, por llevar el evangelio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la necesidad, tenemos que tener compasión, tenemos que hacerlo enseguida, dijo el apóstol Pablo, y enseguida procuramos partir por Macedonia. Estaba viendo Pablo esa necesidad, en esa visión, no se detuvo más tiempo, dijo, hay una urgencia, enseguida. Oh, hermanos, que enseguida usted se proponga apoyar la obra misionera, que usted se proponga, hermanos, a apoyar, a seguir adelante invirtiendo en la obra misionera, y no solamente apoyar, a ir. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo le pudiera decir, hermanos, es una bendición servir al Señor. Es una bendición servir al Señor. No nos vamos a quedar pobres, no nos vamos a morir de hambre. Dios bendice y es un honor servir al Señor. Jóvenes, esto es lo mejor. Familias, esto es lo mejor. El hermano Annalise dio tremendo testimonio. Yo le pudiera también contar historia tras historia, hermanos, que Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos, y mire qué tremenda cena nos dimos anoche. ¿No se gozó anoche? Qué bendición. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice el mundo, ¿va? Pero la Biblia dice también que no hay cosa mejor que comer y gozar del bien de su trabajo. Si algo nos debemos gozar es cuando comemos, amén. Dele gracias a Dios. Pablo, hermanos, vio la necesidad y dijo, y enseguida procuramos pasar para Macedonia. Fíjese bien lo que dice Hechos 16:10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, o sea, ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué, hermanos? Para que les anunciésemos el evangelio. Tenemos un llamado. Le voy a pedir al hermano Héctor que venga. Tenemos un llamado. Hermanos, tenemos un compromiso. Tenemos un llamado, tenemos un compromiso y tenemos una deuda, como decía el pastor Alanid. La Biblia dice, de gracia recibiste, dar de gracia. Tenemos una deuda. Si por algo yo le sirvo al Señor, hermanos, es por gratitud. ¿Qué le puedo dar al Señor más que darle mi vida? Yo no le quería servir al Señor. Yo decía, yo voy a dar, yo voy a apoyar, yo soy ingeniero, yo trabajo. Pero hermanos, Dios dijo, no, yo no quiero tu dinero también, yo quiero que tú me sirvas. Y yo recuerdo esa noche, ese 21 de marzo de 1999, me dijo mi pastor, ¿estás seguro, Luis Alberto? Dije, adiós presidencia de México, adiós el sueño de vivir en Los Pinos. Ya les dije, llegué a vivir abajo de unos pinos. Pero hermanos, qué bendición ha sido estos 20 años. Usted me dijera, ¿se arrepiente? No me arrepiento. Y es la mejor decisión que he hecho porque es un privilegio, es un gozo. Como le digo, Dios me ha dado casas en muchas partes del mundo. Tengo un amigo ahorita que está en Buenos Aires, un joven que Dios me dio la oportunidad de entrenar para ganar almas. Él también estudió ingeniería. Y en mayo del año pasado, hermanos, renunció a su trabajo como más de $100,000 y se fue al colegio bíblico a House Anderson, donde yo estudié. Y dijo, hermano Nieto, yo quiero este verano aprovecharlo. ¿Qué me recomienda? Dijo, quiero hacer un viaje. Le dije, vete a Argentina, yo tengo varios contactos. Y como el muchacho era muy sabio con sus finanzas, él ahorraba y él mismo se pagó el viaje. Y ayer me dijo, ¿sabe que con todas las ofrendas que nos dieron ahorita que anduvimos cantando en las iglesias en el verano, todo lo que invertí lo recuperé? Y ahorita está allá en Buenos Aires. Le dije, sí, yo ya tengo ahí una casa ahí en Buenos Aires, puedes llegar. Unos amigos de años ahí lo recibieron y va a ir a otros al norte de Argentina, va a ir al sur, todos son amigos míos. Le digo, ahí tengo casas, tú llegas, ahí
son misioneros mexicanos. Y ahorita me mandaron fotos, anda bien, va a estar un mes allá de ahorita de vacaciones. Dijo, oiga, usted tenía razón, vale la pena servir al Señor. Cuando él, hermano, estaba joven, yo le dije, Isaac, si vas a ser ingeniero, asegúrate de apoyar Nieto Ministries. Apoya a la iglesia y si no, pues sirve al Señor. Entonces, cuando yo iba a Texas, hermano, a Houston, siempre me invitaba a buenos restaurantes, porque cuando yo lo llevaba a ganar almas, yo le pagaba el desayuno. Pero después de ya que él era ingeniero, dijo, ¿a dónde quiere ir? Le dije, fuego de chao, puro, como dicen, de alta gama. Dijo él, escoja usted donde usted quiera. Le dije, no, llévame ahí unos taquitos de la calle, no te preocupes. No, le digo, pero nomás era para... su familia, muy amigos míos. Pero le dije, Isa, te vas a ir al colegio, invítame a cenar antes de que renuncies, porque después... Lo fui a visitar a Chicago, bueno, adivinen quién pagó la cena ahora que él es estudiante, yo pagué la cena. Pero hermanos, es una bendición servir a Dios, influenciar a otros a que sirvan a Dios. Pablo dijo, enseguida, dando por cierto que Dios nos llamaba ¿a qué? A predicar el evangelio. Tenemos un llamado, tenemos un compromiso, tenemos una deuda y tenemos una responsabilidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Tenemos que predicar el evangelio, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La Biblia dice, que todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que merecemos ir al infierno. Pero la Biblia dice que Dios nos ama. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nació de una virgen. Nació, creció y fue a la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Derramó su preciosa sangre y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio. Aquí vemos al hermano Héctor predicando el evangelio en su lengua. Oh, hermanos, cuánta necesidad hay en toda lengua, en toda nación. Hay una urgencia de predicar el evangelio. Gracias, hermano Héctor. Hay una urgencia de predicar el evangelio, ya sea en el idioma de él, en el idioma de usted, en portugués, en italiano, hermanos. Hay una urgencia. Por eso la importancia de la obra misionera. Pablo dice ahí la Biblia, dando por cierto que Dios nos llamaba de ir y predicar el evangelio. Dice la Biblia en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Y fíjese qué impacto tan tremendo, hermanos, cuando nosotros obedecemos a esa visión. Cuando ayudamos, cuando estamos obedeciendo a ese clamado de ayuda. Vaya ahí a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 3. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones
y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí, ¿qué? 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión ¿de qué? De volver a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo un tremendo impacto, hermanos, en Macedonia. Pablo, al obedecer esa visión y ese llamado, impactó a esa región con el evangelio. ¿Por qué lo dice? Vamos allí a 2 de Corintios capítulo 8. Fíjese bien lo que dice 2 de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Bueno, yo no creo que aquí haya gente más pobre que la gente de Macedonia. Fíjense nada más el impacto que tuvo Pablo. Se levantaron iglesias y no fueron iglesias nada más, fueron iglesias que después apoyaron la obra misionera. Iglesias generosas. Cuando uno obedece, hermanos, ese llamado, uno no sabe lo que va a hacer Dios. El impacto que podemos tener. Si esta iglesia sigue obedeciendo en apoyar la obra misionera y cada día más se compromete, ustedes no se imaginan el impacto que tiene. Yo pudiera recordar hace 2 o 3 años andaba con el hermano Puente allí en una ciudad que se llama Málaga, España. Y ya era tarde, íbamos a regresar allá a Rota y nos paramos allá a cenar, andábamos ahí con la hermana Paqui y él. Y recuerdo que el que era como el año 2020, el muchacho que nos atendió, yo le dije, ¿verdad que tú eres argentino? Dijo, sí. Le dije, ¿qué andas haciendo por acá? No, pues usted sabe que la pandemia, y se puso triste el muchacho, dijo, no he podido regresar a mi país, y dijo, pero en realidad no le hallo sentido a la vida, me dijo. Le dije, ¿cómo que no le haya sentido? Patricio se llamaba, y ya nos atendió, y mientras nos estaba atendiendo, hermanos, Dios me dio la oportunidad de compartirle el evangelio, y él aceptó a Cristo, le conseguimos la dirección de una iglesia allí en Málaga. Y yo nada más me quedo pensando, digo yo, van esos misioneros a muchos lugares y uno no sabe el impacto que puede hacer en mucha gente. Gente siendo salva. Y le dije, Patricio, yo conozco tu país, yo he ido varias veces a tu país. Le dije, mira, yo sé que estás lejos de tu familia. Le dije, pero busca al Señor, Dios es real. Y se quedó contento, alegre. Y se quedó más alegre, hermanos, cuando nos trajo la cuenta. Y le di una buena propina y dice el pastor Puente, la hermana, madre mía, le dije, dijo, ¿todo eso le va a salir? Digo, sí. Bueno, el Señor nos ha dado tanto. Y no es porque uno tenga tanto dinero, el único ricachón aquí es el pastor Alanís. Y el hermano Isidro, también, el hermano Hernández que me invitó a comer. Amén. Pero hermano, se queda uno pensando, imagínense nosotros que tenemos aquí a México, a veces nos deprimimos, que tenemos aquí a México a un lado, vivimos deprimidos, nostálgicos en Navidad, en Semana Santa, en las fiestas patrias que ya vienen. ¿Cierto o no? Pero vemos ahí, hermanos, el impacto que tuvo Pablo con simplemente obedecer a ese llamado de este hombre de Macedonia. Y vaya ahí a 2 Corintios 9, del 1 al 3, dice ahí, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, que conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado ¿a qué? A la mayoría. Hermanos, esos hermanos de Macedonia se hicieron famosos. ¿Cuántas veces no hemos usado ese pasaje de 2 Corintios capítulo 8?
del testimonio de los hermanos de Macedonia. Solamente porque un hombre estuvo dispuesto a ir a prestar auxilio a ese varón que clamaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Atenderá usted ese llamado? Bueno, hay muchos países, hermanos, hay muchos pueblos en México que todavía claman por ayuda. A veces, créamelo, que a veces uno, con tantas luchas, la gente piensa que porque vivimos aquí en Estados Unidos andamos barriendo los dólares. Andamos ahí barriendo los dólares. Yo llegué el miércoles de México. El miércoles en la mañana me había desayunado, miércoles o el martes, unos huevos rancheros, hermanos, bien mexicanos, con un jugo de chaya, unos frijolitos charros, tortillas calientitas. Y al día siguiente que desayuné, biscuits con gravy. Bienvenido a la realidad. Las tortillas de maíz que hay aquí parecen de papel. ¿Sabe cuánto vale un paquete de tortillas en Nueva York? Vale $5. Un aguacate, yo no como aguacate en Nueva York, $5 un aguacate. Voy a México y creo que 60 pesos el kilo. No está uno viviendo, o sea, ve como nunca. Por eso, hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Va a pasar usted por Macedonia en esta noche? ¿Ayudará a alguien en esta conferencia? ¿Hará usted un compromiso? El Señor Jesucristo, hermanos, vino del cielo a ayudarnos. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La Biblia dice que el Señor vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Todos puestos de pie, vamos a orar. Pastor, le dejo la invitación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque un día pasaste a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, Señor, y nos ayudaste, nos diste la salvación y el perdón de pecados. Gracias, Señor. Pasa a Macedonia y ayúdanos.